Vamos a una entrevista con lo cual vamos a brindar detalles sobre esta importante detención de uno de los últimos padrinos de la Cosa Nostra. Está con nosotros Juan Belikov, él es director del programa de delincuencia organizada transnacional, para ayudarnos a profundizar en este tema tan importante, en las capturas que realiza la Policía Internacional. Muy buenas tardes, Juan, bienvenido a DNews. Te saluda César García. ¿Cómo estás? Buenas tardes, César. ¿Cómo le va a usted? Bien, muchas gracias. Cuéntanos primero, ¿quién es Mateo Messina, para que nuestra audiencia conozca la importancia del personaje que acaba de ser capturado luego de 30 años? Bueno, Mateo Messina Denaro es un hombre que se inicia como, digamos, soldado en la Cosa Nostra, la mafia italiana o siciliana, conocida genéricamente como mafia. Es la que da origen al término, porque después hay otra serie de mafias que en realidad tienen otro nombre, Ndrangheta y otras por el estilo, que hace toda su carrera a partir de mediados de los 80 como un subordinado, pero es conocido por cierta brutalidad, y es el que diseñó las estrategias que acabaron con la vida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en el año 92, en una campaña de terror que habían desplegado contra la mafia especializada, contra la Fiscalía Especializada Antimafia y los juzgados antimafiosos que había abierto Italia, modelo que se siguió en todo el mundo años después. Todavía hoy seguimos ese modelo de establecimiento de fiscalías especializadas en lucha contra el crimen organizado, que fue relativamente eficiente en un principio. Estamos hablando de cuando esto recién comenzaba, y precisamente nuestro amigo Messina Denaro fue el que lanza esta campaña brutal, entre otras cosas acabando con la vida de estos dos jueces, y en el caso particular de Falcone dejó un cráter de casi 150 metros en la ruta, un explosivo realmente brutal, totalmente innecesario, pero totalmente brutal para este caso. Ahí murió su Ahora, esposa y Denaro se había también hecho, los sí, guardaespaldas del juez, sí, ¿no? exactamente, el guardaespaldas y un guardaespaldas y chofer, este policía también fallece en ese acto, efectivamente. Eh, un año antes, Giuseppe Di Matteo, un niño de 11 años, hijo de un famoso, digamos, testigo protegido que había aceptado, un miembro de la mafia que había aceptado declarar contra su jefe, en ese momento Totò Riina, el capomafia tradicional de Sicilia, sobre cuya historia se basó la famosa película El Padrino, precisamente. Totò Riina, bueno, este niño, Giuseppe Di Matteo, hijo de este testigo protegido, es secuestrado, y fue precisamente nuestro amigo Messina Denaro quien acabó con la vida estrangulándolo y después disolviéndolo en un pozo de ácido. Eso fue lo que estableció la justicia, y a partir de ahí surge una búsqueda de captura internacional que se dispuso por parte de la Fiscalía. Él después participa de estos dos asesinatos de estos dos jueces, y desde el año 93, cuando es detenido Totò Riina, él hereda el cargo de capo mafia, pero como es perseguido, logró ocultarse durante estos 30 años de una manera muy efectiva, ¿no? Claro, y Como también dijo el reportero. protegido de alguna forma por el poder que llegó a adquirir, porque conocemos que se trata de un personaje bastante histriónico, que le gustaba mucho los carros de lujo, las mujeres, pero Exactamente. también caracterizado por una enorme inteligencia que le permitió también hacerse tratamientos médicos incluso en España, de lo que conocemos. Sí, no solamente en España, él viajó por el este de Europa, incluso se lo buscó en América Latina. Nunca hubo información cierta, pero sí se sabe que fue buscado en muchos países porque hubo indicios de que había estado en otros lugares. Incluso hubo una detención equivocada, detuvieron a un deportista pensando que era él en su momento, pero digamos, él logró evadir toda la justicia. Algunos dicen que complicidad de algún estamento político. Recordemos, Sicilia es una isla totalmente dominada por la mafia. Ujú. Para dar una idea comparativa, estimamos que aproximadamente el 28% de la población de Sicilia evade los impuestos, pero solamente el 12% de la población de Sicilia no paga el pizzo, que es el impuesto revolucionario que la mafia cobra para que uno pueda vivir y trabajar en ese territorio, ¿no? O sea, la Cosa Nostra es muy presente en toda la vida cotidiana de los sicilianos.
De lo que hemos podido ver, quizás aquellos que somos fanáticos de la película que tú mencionabas, del Padrino, que de alguna forma nos aproxima a esa cosmovisión de cómo era la mafia, cómo ha evolucionado a esta que estaba siendo controlada por Matteo Messina. ¿A qué se dedica actualmente la mafia italiana? Bueno, la mafia italiana se dedica básicamente a todo tipo de delitos porque se caracterizan por una diversificación de sus actividades. La extorsión es la más importante, su mayor caudal de ingresos es precisamente el pizzo, es decir, el impuesto territorial que cobran la gente por vivir, pero también se dedican al narcotráfico, a la prostitución, al juego clandestino. Se han hecho célebres hace una década porque empezaron a trabajar incluso en desechos, es decir, una mafia que controlaba la recolección de basura y cobraba a los municipios y a las empresas por supuestamente reciclar esta basura, cosa que en realidad nunca ocurría porque sencillamente hacían basurales ilegales donde producían quemas con impacto medioambiental brutal. Y cuando el gobierno intentó interferir en eso, ustedes recordarán hace unos años, hubo una acumulación de basura en casi todas las ciudades de Italia porque los recolectores sencillamente no recolectaban la basura y ninguna empresa privada se animaba a competir contra las empresas de la mafia porque eso era una condena a muerte prácticamente garantizada. Entonces hubo durante años un problema muy serio y todavía sigue existiendo este problema. O sea, las mafias, la particularidad que tienen es que se dedican a todo tipo de negocios y combinan actividades lícitas e ilícitas, ¿no? Es decir, toman el poder, control, construcción, extorsión a través de los sindicatos, o sea, una diversificación de actividades realmente impresionante, sin contar además con el tráfico de personas, tráfico de migrantes y demás. Así que el tipo de actividades en que están involucrados realmente es inacabable. Hay una fortuna involucrada a este caso de la información preliminar de unos 4.000 millones de dólares, pero tú Sí. piensas que debe ser mucho más la cantidad de dinero que manejaba esta organización. Sí, en realidad nunca sabemos cuánto es los recursos reales porque obviamente las redes nunca sabemos cuáles son los límites y dónde están los que son estrictamente integrantes de las mafias y quiénes son simplemente simpatizantes o tributarios de esto. Ellos manejan amplísimas redes de testaferros y en realidad uno nunca sabe hasta dónde llegan los tentáculos de estas organizaciones, si realmente las empresas son controladas por ellos o no y hasta qué punto. Este es un problema muy serio y además están ampliamente diversificadas en todo el mundo. El modelo de la mafia italiana además fue seguido por las mafias albanesas. Incluso en nuestra región los grupos narcos han seguido precisamente ese modelo, donde combinan el delito con el poder real. El narcovoto, todo este tipo de cuestiones es un invento precisamente de la Cosa Nostra, ¿no? Con la captura de Messina, conocemos nosotros que ha sido ya sentenciado en rebeldía por el asesinato justamente de estos dos jueces antimafia, tiene una cadena perpetua, tendrá que pagarla entonces durante el tiempo que le quede de vida, porque sabemos que tiene un Sí. cáncer en etapa terminal, ¿no? Con metástasis. Exacto, exacto. Sí, igual que su predecesor, Totorrina, falleció en el 2017. El problema es que la edad es más avanzada en el caso de Messina Denaro y es probable que fallezca relativamente pronto. Él se entregó sin oponer resistencia, se había registrado en esta clínica donde fue detenido bajo un nombre falso, la inteligencia venía siguiendo hace rato, su hermana fue detenida en el 2013 y a partir de ahí él despliega todo un mecanismo mucho más secreto de comunicación con sus subordinados. Fue muy difícil encontrarlo, pero la inteligencia efectivamente fue coronada con el éxito. Pero al momento de detenerse, ni siquiera se negó a reconocer su propia identidad. Cuando la Ujú. policía se presentó, le preguntaron quién era y no dio el nombre falso, sino dio su nombre real porque entendió que ya estaba terminado. Hay algunas suspicacias que dicen que sencillamente se entregó porque ya sabía que no le queda mucho tiempo de vida y seguir ocultándose en estas condiciones es imposible, ¿no? Ujú. Muy bien, gracias por esta reveladora entrevista, Juan Melikov, director del programa de delincuencia internacional, con quien hemos dialogado sobre los pormenores de la detención del último capo de la Cosa Nostra, Matteo Messina. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.